Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy los traje a visitar una de las ciudades más importantes de todo el verano argentino. ¿A dónde van los argentinos cuando tienen vacaciones y a dónde van a veranear? Aquí, a Mar del Plata, La Feliz. Ustedes saben que nosotros a cada ciudad le ponemos un eslogan o un significativo. Por ejemplo, Salta, La Linda, Mar del Plata, La Feliz. Y a esta ciudad se le llama La Feliz por todo lo que tiene para ofrecer. Atrás mío está el casino, que es un ícono de este lugar. Y para este lado podemos ver el mar. Así que vamos a pasar unos días en esta bellísima ciudad argentina costera. Y exclusivamente lo traje aquí a mi esposo, que quería conocer el mar argentino, el mar argentino, el mar argentino, a ver qué opina de nuestra costa argentina. Y por otro lado, eso no es todo, sino también que tengo una sorpresa para ustedes, porque en este viaje, además de estar con mi marido, vine con otra persona que es muy especial para mí. Y esta persona, aquellos seguidores míos hace tiempo, la conocen perfectamente. ¿Se acuerdan de mi madre que ha ido a Rumanía y ha viajado y hemos hecho vlogs juntas? Bueno, así que le damos un aplauso y la bienvenida a mi mamá, que también se sumó a este viaje. ¿Cómo estás, mami? Muy bien, Bună dimineața. Bună dimineața, y ya sabe más palabras en rumano cada vez más y más. Bună dimineața sabe, pero al final de este viaje les prometo que va a aprender mucho más. Bueno, mi mamá dejó las zapatillas acá y se va a mojar los pies al mar porque dice que lo primero que hay que hacer en Mar del Plata es mojarte los pies en el mar para sentir el contacto del mar y de la naturaleza en tu cuerpo. Así que allá va. Bueno, y esto que está acá atrás mío es un lobo marino y es un ícono de aquí de Mar del Plata, este lugar, porque estos animales suelen haber en estos lugares. Ahora obviamente en las costas no se ve mucho, pero sí en la zona portuaria se ven mucho los lobos marinos, y por esa razón es que en la entrada de Mar del Plata le hicieron dos monumentos. Aquí tienen un lobo marino y allá tienen otro, y son íconos indiscutibles de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la ciudad de Mar del Plata fue fundada por un señor particular, una familia bastante adinerada de aquí hace mucho tiempo atrás. La familia se llama Peralta Ramos y en honor a esa familia y los descendientes, toda la avenida principal que costea la costa se llama así, Avenida Peralta Ramos. Y una de las cosas más importantes de este lugar es que pueden ver que acá hay un edificio súper alto y que mi esposo dijo parece un edificio comunista. Y sí, la verdad que si te pones a pensar parece un poco edificio comunista, pero en la punta allá está escrito Habana, que en rumano se leería Habana, que es una fábrica de alfajores muy importante que nació aquí en la ciudad de Mar del Plata, y hace mucho tiempo este era el edificio más alto de todo Mar del Plata, porque abajo está la fábrica de alfajores. Y antes los alfajores eran solo de aquí, de Mar del Plata, no llegaban a otros lugares de Buenos Aires. El alfajor es una golosina muy típica de aquí de Argentina, y es parte de nuestra cultura también. Y hoy ya no es el edificio más alto, pero sí es uno de los íconos más importantes, y a mi esposo le llamó la atención porque parecía un edificio comunista, aunque la verdad no, porque aquí no tuvimos comunismo. ¿Nos vas a presentar a tu esposo? Y le presento a mi esposo, así que el edificio comunista, Sí, mira, para los hermanos que nos están viendo, los edificios se parecen a mamá ya.
Sí. 2 metros entre edificios. No en todos los lados, pero mira, por ejemplo, aquí hay 3 metros. Sí, mira ahí. Allá hay 2. O sea, es muy parecido a Mamaya. Sí, están los edificios muy juntos y en ese sentido se parece mucho a la ciudad costera de Mamaya en Rumanía. Che, ¿y te gusta Mar del Plata, Luchi? Sí, me gusta. No, es más lindo que Mamaya, por supuesto. ¿Es más lindo que Mamaya, te parece? Sí, hay palmeras, es una media colina, en una colina así la ciudad, entonces se ve mejor. Y las playas son grandes, naturales. Sí, las playas son muy grandes, naturales, a diferencia en Rumanía que las playas es la arena artificial. Y lo que sí tenemos que decir a favor de Rumania y en contra de Argentina es que el color del mar, lamentablemente, aquí en Argentina no es tan lindo, sino que las playas de Mamaya tienen un color más lindo, pero hoy está nublado y hace que el mar no sea lindo. Pero el mar se ve lindo, solo que cuando te acercás no es tan limpio ni transparente como los mares de, limpio está, porque es el Atlántico, es más limpio que el de Mamaya. Tal vez no tan transparente por el río grande que hay. Este es otro lugar bastante importante de la ciudad de Mar del Plata, se llama Torreón del Monje y pueden verse desde diferentes lugares de aquí. Es como un castillo al lado del mar, ¿sí? Y al lado están todos los edificios. Este castillo principalmente tiene una historia y la historia básicamente remonta al siglo XVII en donde han vivido y han estado personas adineradas aquí y esto fue construido a pedido de una de las personas más adineradas de aquel momento para tener una casita, digamos, frente al mar. Ven que tiene toda una forma de castillo. También hay muchas leyendas aquí en el cual se establece que vivía una persona que se enamoró de una indígena, también finales del siglo XIX, en donde tuvieron un gran amor y un romance. Y después, a partir de ahí, en base a ese amor, querían otras personas robarle la historia para que esto no pertenezca a la comunidad indígena. Eso es solo una leyenda, pues no se sabe si sucedió así o no. Lo que hoy nos queda es esta hermosa construcción al lado del mar, que sin duda es un must, algo que tenés que hacer sí o sí en esta ciudad costera tan bonita de la República Argentina y sin duda una de las más turísticas del país. Va a entrar al Torreón del Monje, hoy es un restaurante, pero aquí también hay un shop en donde venden tiendas, recuerditos, venden también libros y también hay algunas cosas exhibidas, como las máquinas de escribir súper antiguas. Miren lo que es esto. A esto le faltan dientes. Le faltan los teclados. Esto es algo súper tradicional de acá de Mar del Plata, una de las tecnologías que nosotros los argentinos y la gente marplatense tiene, y es que cada uno de estos cositos, cada uno de estos souvenirs te indica el color del tiempo. Si está rosa, significa que va a estar inestable y que va a llover. Y no fallan, les juro que no fallan. Así que están todos los objetos rosas porque afuera está por llover. Si está el día lindo, va a ser celeste. Mar del Plata por excelencia es una ciudad costera donde la gente suele pescar y hay muchísima variedad de toda vida marina. Por eso también tienen un puerto muy bonito y la clave de venir acá es venir y comer unos ricos pescados o cualquier tipo de marisco, que después les voy a mostrar porque es la comida típica, claramente costera, y los platos marplatenses se caracterizan por esto. Miren que hoy hay un poquito de viento, como el mar pega en las rocas el viento. Y el chico nos explicó que el recuerdito que cambia el clima, que cambia el souvenir, que cambia el color del clima, depende de la humedad. Ese objeto detecta la humedad de ambiente y si hay más o menos humedad determina diferentes colores que eso va a hacer, si llueve, si está estable o si es un clima bueno.
El nombre Mar del Plata significa mar de la región del Plata, haciendo alusión al río de la Plata. Es por eso que el color del agua no es tan transparente. A medida que vamos más abajo del sur argentino, el agua se pone más transparente. Para mí, Mar del Plata es mejor que Punta del Este. ¿En serio decís Sí, eso? sí. Mira lo que es aquí. Y el mar es mejor, el agua es mejor. Mar del Plata, Punta del Este tiene una agua horrorosa. Y mira qué es aquí. Casitas lindas, hotelazos. Es muy polémico lo que decís porque para nosotros los argentinos Punta del Este... Por esto lo digo, porque más. los argentinos se van en Punta del Este de vacaciones, Sí, los que pueden, cuando ¿no? aquí tiene más lindo. Y todas las imágenes que grabamos hasta ahora, ¿no viste que es? Mira lo que es esto. Parece que estás en Miami. Nunca estuve en Miami, pero parece, ¿no? Mira lo lindo que es. Y todos los edificios tienen un mini jardín aquí enfrente, verde, con flores. Para allá se ve más. Mira la escalera, qué linda. Subís. ¿Cuánto será aquí una casita así? No sé, carísimo. Carísimo. Sí, sí, sí. A ver. ¿qué? Mira qué torre lindo, parece el Torre Galata de Estambul. ¿Quieres ir para allá? Sí, vamos para allá. Ah, mira, acá te dicen los precios. A ver. Un depto, 2 ambientes, vista al mar, $150.000. Pero ahora vista al mar en el centro o... No sabemos, no, parece, sí, al centro. Parece se llama la sí, zona. sí. Después, A ver, 3 habitaciones, 3 ambientes, ambientes, bueno. vista al mar, $100.000. Boludo, es más barato que Ploiești. Sí. Un lote, solo pedazo de tierra, 35.000. Sí, pero es chiquito, 230 metros. Sí. A ver, ¿qué más? Un departamento, 4 ambientes. Parece la zona. Parece que decir que es la zona más top, ¿no? La Sí, playa más top, es ponele, una ¿no? zona linda, sí. Balcón, pileta, plena, baño completo. Segundo baño, 400. Este está lindo. Ahora Bueno. también hay que ver si están, cómo están moblados. Si ahora Claro. todo este tan caro moblar un departamento, renovarlo, Y acá ¿no? es más caro que en Rumania. Sí, seguro. Sí, sí. Pero bueno, cuestión que no tenemos los $100.000, así que No, pero soñar no cuesta para nada. soñar no cuesta nada. Sí. Mira qué linda es esta calle. Antes, Mar del Plata se llamaba Puerto de la Laguna de los Padres. Hoy tiene el nombre Mar del Plata y también tiene un eslogan y es conocido como la ciudad feliz. Así que muchos argentinos le dicen Mar del Plata, la feliz. Este es uno de los barrios más bonitos y como todas las construcciones de la zona costera se caracterizan por tener las casas en alto por las dudas de que crezca el mar. Se llama Torre Tanque. No sé qué es, pero se ve como Torre Galata en Estambul. Sí, y es un edificio súper viejo que se conservó y ahora tiene otro uso. Claro, seguro. Y coincidimos. ¿En qué sentido? ¿Que es más lindo que Punta del Este? Sí, mira lo que es Y esto. no sé, para mí son cosas diferentes. Mar del Plata es muy lindo, eso es innegable.
este barrio particular tiene mucha elegancia. No solo es bonito en sí mismo, sino que la ubicación, mira acá, claro. Es muy lindo, ¿no? Para mí no sé si es más lindo que Punta del Este, pero sí que merita, vale la pena. Sí. Mi esposo no para de sacar foto a cada una de las casas, cada una de las esquinas. No, mira allá. ¿A dónde? Atrás. Hay una casa que tiene una palmera, esta está súper bonita. Y también acá hay una parte de edificios históricos, allá hay una iglesia, se puede ver la cúpula. Y miren lo que es esta casa, lo bonita que es también, ¿no? Hasta tiene pajaritos incluidos. Le contaba a mi esposo que mucha gente que vive en Buenos Aires tiene casas aquí de fin de semana o de temporada. Entonces cuando tienen vacaciones o fines de semana vienen y bueno, pasan un buen rato. Es muy común que la gente tenga dos casas y la diferencia de kilómetros entre Buenos Aires y lo que es Mar del Plata son 500 kilómetros. En auto hay autopistas, serían más o menos unas 4 horas y media / 5 para poder venir desde Buenos Aires a la ciudad costera de Mar del Plata. Y por supuesto dejamos de lado la parte del recorrido residencial de las casas de Mar del Plata y nos fuimos directamente a la playa. Si bien el día de playa está completamente ambientado para que sea inolvidable, tenemos que destacar que el color del agua no es como las playas de Rumania. Sin embargo, las playas están muy bien ambientadas con restaurantes y con espacio suficiente para todos. Bueno, estamos en el horario de la cena. El restaurante que vamos a comer todos los días es Zafarrancho y es súper bonito. Acá estoy con mi esposa y mi madre. Así que les vamos a mostrar qué vamos a comer. Bueno, plato principal, pedimos una humita y mi esposo una sopa porque extraña las chorbas de Rumania. Perdón, si viene entrada, plato principal y postre. Eso es lo que podemos elegir dentro de un montón de opciones. Así que bueno, buen provecho, posta pura. Papas fritas, tiene una pinta, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Oliva, chito? Sí, oliva. Por favor. Muy feliz conmigo. Este es el plato principal, ¿sí? Miren, y postre, yo me pedí un flan, mi esposo nada. Yo me pedí la cuenta. Pero... y un... Y después, para terminar el día, nos fuimos y utilizamos el salón de juegos del hotel, en donde además de mesas de pool, también hay mesas de ping-pong. Sin embargo, en el video se puede ver que ninguno de los tres tenemos mucha idea sobre este deporte. Así que no hicimos más que divertirnos un rato, movernos después de la cena, para luego irnos a dormir. La ciudad de Mar del Plata es una de las ciudades más grandes de la Argentina en cuanto a población. Lo importante es que en esta ciudad costera hay gente que viene a vivir y hay gente que viene a vacacionar. Pero lo bueno de esto es que hay precio para absolutamente todos los gustos. Si uno quiere tener un nivel de vida más sofisticado, con mejor calidad, con más hoteles y lugares de donde comer de manera exclusiva, se puede. Pero si no, también podemos tener un nivel de vida más económico y hacer unas vacaciones más gasoleras. Nosotros nos alojamos en el Hotel Argentino.